Qué bueno es Dios que nos permite reunirnos nuevamente y poder seguir con el estudio de la carta de Filipenses. Así que les voy a pedir, si son tan amables, que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses para que podamos continuar con el capítulo 3. Abramos nuestras Biblias entonces, hermanos, si son tan amables, en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, y vamos a estar hoy meditando en el versículo 12 al 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice así la carta a los Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Les voy a pedir, si son tan amables, hermanos, me acompañan a una corta oración para que podamos comenzar. Señor, te damos gracias a ti por tu palabra. Te rogamos que apliques tu palabra a nuestras vidas y que Cristo sea glorificado en medio nuestro para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos míos, el título de este sermón, o el título de esta tarde es Camino hacia la meta final. Camino hacia la meta final, basado en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16. Y quería contarles, hermanos, que nosotros los sábados, cada 15 días, los hombres, nos hemos dispuesto a hacer un poco de deporte. Todos los hombres de aquí de la iglesia estamos intentando retomar en nuestras vidas el deporte, ya que alguno de nosotros está algo oxidado y necesitamos obviamente hacer algo de deporte para echarle algo de aceite a nuestros huesos. Hay unos que estamos más oxidados que otros, pero la idea es volver a retomar un poco de deporte y salir así un poco de la rutina y distraernos un poco también y pasar un buen momento como hermanos. Y aunque Pablo no utiliza el fútbol para ilustrar este pasaje o para ilustrar la vida cristiana, sí lo hace a través de una carrera de larga distancia. Si ustedes pueden notar, aquí en este pasaje podemos ver cómo Pablo no usa el fútbol para ilustrar la vida cristiana, sino que utiliza una carrera de larga distancia para ilustrar lo que es la vida cristiana, una carrera de larga duración. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo usa esta ilustración de que la vida cristiana es como una carrera de larga distancia? Leía esto, hermanos, acerca de las carreras de larga distancia y sobre la preparación que deben tener los atletas para llevar a cabo este tipo de competición. Y una carrera de larga distancia requiere primero preparación física y mental. Los corredores deben entrenar regularmente, aumentando su resistencia y velocidad. Durante la carrera, deben mantener un ritmo constante y gestionar su energía y mantenerse enfocados en la meta final. Además, los corredores o los atletas de larga distancia enfrentan desafíos y adversidades constantes
tales como la fatiga y el cansancio, pero también enfrentan las dificultades del clima. Pero la perseverancia los motiva a mantenerse enfocados y esta es la clave para ellos. Al alcanzar la línea de meta, experimentan una sensación de logro que refleja el crecimiento y el esfuerzo invertido durante años y años de preparación para llegar a ese momento. Así que el logro de un atleta sí es llegar y cruzar la meta final, pero el hecho mismo de cruzar la meta final, aunque no sea en el primer lugar, el hecho de cruzar la meta ya es un logro en sí mismo para esos atletas, porque requiere de una preparación física, mental y una abnegación y una preparación disciplinada, que para ellos cruzar la meta ya es un logro y una ganancia. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla en varios pasajes de que la vida cristiana es una carrera de larga duración y que demanda precisamente resistencia, perseverancia, abnegación y sacrificio. Y la Biblia está en muchos pasajes y sobre todo Pablo utiliza esta imagen de la vida cristiana como una carrera de larga duración que demanda perseverancia, que demanda resistencia, que demanda abnegación y que demanda sacrificio. Y eso, hermanos míos, es precisamente lo que vamos a ver a continuación en este pasaje. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. ¿Cómo podemos nosotros, a través de esta carrera de larga distancia que llamamos la vida cristiana, cómo nosotros podemos perseverar e ir creciendo en madurez mientras vamos caminando o avanzando hacia la meta final? Eso es lo que Pablo nos muestra aquí, cómo lo vamos a hacer o cómo podemos llevarlo a cabo. Y he dividido este pasaje en 3 puntos. Número 1, vamos a ver, vamos en camino, pero aún nos falta, versículo 12. En segundo lugar, dejando el pasado y avanzando al futuro, versículo 13 y 14. Y en tercer lugar, tomados de Cristo, llegaremos, versículo 15 y 16. Así que número 1, vamos en camino, pero aún nos falta. Número 2, dejando el pasado y avanzando al futuro. Y número 3, vamos a ver, tomados de Cristo, llegaremos hacia la meta final. Versículo 15 y 16. Así que vamos entonces, hermanos, en primer lugar, vamos en camino, pero aún nos falta. ¿Has notado eso? Vamos en camino, pero aún nos falta. Versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12? Dice Pablo ahí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, como veíamos la semana pasada, desde el momento en que Cristo salió al encuentro de Pablo camino a Damasco, Pablo entendió que toda su preparación y su grandeza humana anterior no le servía para nada al momento de alcanzar la salvación y por lo tanto él ya tenía todo esto por basura. Pablo entendió en el momento en que Cristo Jesús salió a su encuentro, cuando él iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, cuando el Señor le salió a su encuentro, Pablo entendió que toda su preparación anterior que había tenido en su vida pasada, toda su grandeza, todos sus logros, todos sus títulos, todo lo que él conocía de la ley, no le servía en absolutamente para nada para alcanzar su salvación ni la justicia que se obtiene solamente por la fe sola. Y ahora, aún a pesar, hermanos, de haber abandonado todo eso que veíamos la semana pasada, ustedes recuerdan, después de haber abandonado todo eso que él decía como los logros de los fariseos y de los judaizantes, que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, y él dice todo esto lo tengo por basura, y aún ahora, a pesar de haber abandonado todo eso por Cristo, todavía él no se consideraba perfecto y todavía él entendía que no había llegado a la meta final. Noten lo que dice el versículo 12, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, no es así, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello por lo que igual fui también tomado por Cristo. Noten aquí, hermanos míos, Pablo no es un pretencioso. Si ustedes notan ahí en el verso 12,
Pablo no es un pretencioso. Él dice, aún no he llegado a la perfección y tampoco pretende presentarse como alguien perfecto, sino todo lo contrario. ¿Notan ahí ustedes en el verso 12? Pablo no se presenta como un hombre pretencioso que ha llegado a la perfección, que ha llegado a la madurez y a la perfección de la vida cristiana. Él no se presenta de esta manera, sino todo lo contrario. ¿Qué actitud es la que vemos aquí en Pablo? Y quisiera detenerme por un momento para que analicemos juntos qué actitud es la que encontramos o qué actitud es lo que nos muestra las palabras de Pablo en estos pasajes. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué encontramos como actitud de Pablo aquí en estos pasajes? El apóstol Pablo, a quien se le atribuye la gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol más perseguido, el apóstol perseguido sobre todo por su convicción y su fe, con revelaciones de parte de Dios como ningún otro apóstol, se muestra tal y cual es. Dice él, yo todavía no soy perfecto y tampoco pretendo serlo. Dice él que todavía aún le falta mucho. ¿Qué actitud es la que vemos ahí, hermanos? No es otra que una actitud humilde. Una actitud de humildad es la que vemos aquí en este pasaje sobre la actitud y las palabras de Pablo. Y pensemos un momento, hermano, en dos cosas que podemos extraer de este punto, dos cosas que podemos extraer de aquí. Pablo, hermano, con todas sus obras y méritos, fruto del conocimiento que poseía, podía haberse jactado frente a los judaizantes, ¿verdad? Pablo podía haberlo hecho. Pablo incluso podía haberle escrito a sus hermanos los filipenses, justamente con todos sus logros y sus méritos, podía haberlo hecho, mas sin embargo eso nos permite ver que él no lo hace y eso nos permite ver, número uno, su humildad, que a pesar de saber quién era, a pesar de ser quien era, él no se presenta de una manera jactanciosa, sino que se presenta de una manera humilde. Eso vemos en primer lugar. Y un segundo aspecto que vemos aquí o que podemos extraer es que también nos permite ver que toda jactancia con una actitud de superioridad es totalmente contraria a la actitud humilde que caracteriza a un cristiano. Toda jactancia. Este pasaje o esta actitud de Pablo, estas palabras de Pablo nos permite ver que toda jactancia con una actitud de superioridad sobre los hermanos es una actitud completamente contraria al llamamiento de la humildad en la vida del cristiano. Y en la Biblia, hermanos, vemos varios ejemplos de jactancia o de orgullo versus la humildad. Y cuando leemos podemos ver cómo se ve de contradictoria la vida de una persona que se jacta o se enorgullece. Y hay un ejemplo que quisiera que vayamos juntos, hermanos, a analizar en Lucas capítulo 18, versículo 9. Si son tan amables, vayamos ahí por un momento. Lucas capítulo 18, versículo 9. Hay un ejemplo aquí que ya lo hemos citado varias veces, pero este pasaje refleja precisamente lo que estamos hablando. Lucas capítulo 18, versículo 9. Y vamos a ver ahí la jactancia versus la humildad. Noten ahí versículo 9 de Lucas 18, dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Así empieza este versículo. Dirigido a ellos. Esto es una parábola que Jesucristo les está enseñando a sus discípulos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está sentado hoy día aquí a mi lado, este publicano. El verso 12 dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Y aquí vemos la segunda persona, que es el publicano. En el verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho porque él sabía quién era, diciendo, Dios, sé propicio para mí, pecador. Os digo, entonces dice el Señor Jesús y concluye, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Dice el Señor Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, entonces será enaltecido. Y si yo les hiciera la pregunta a ustedes, yo sé que ustedes van a saber esta pregunta y yo sé que ustedes la van a responder. ¿Cuál de estos dos hombres se asemeja más a Pablo, el fariseo o el publicano? ¿Cuál de estos dos hombres se asemeja más a Pablo o más a Cristo? ¿El fariseo o el publicano? Es claramente que el publicano, ¿verdad? Sí, hermanos, precisamente esta historia ilustra cómo la arrogancia puede cegar a una persona al punto de no permitirle ver justamente su propia necesidad. La arrogancia puede llevarle a una persona a estar enceguecido a tal punto de ni siquiera ver su propia necesidad de gracia. Y lamentablemente, hermanos, esa actitud la arrastramos muchos cristianos hoy en día. No aquí en esta iglesia, en otras iglesias de allá, en otros países o en otros planetas. No aquí. Esta actitud de jactancia, de arrogancia, hermanos, muchas veces plaga a la iglesia de Cristo. Una actitud jactanciosa, orgullosa, es totalmente contraria al llamamiento cristiano de la humildad. Una persona que critica a otros porque no está a su nivel de espiritualidad o de servicio. Siempre vemos lamentablemente esto manifestarse en la iglesia. Un miembro de la congregación que está observando a otros en la iglesia, señalando sus errores, señalando sus debilidades, mientras ignora sus propias luchas y necesidades espirituales. Y una persona así debe entender que posee un alto concepto de sí mismo y que olvida su propia necesidad de gracia. Una persona que se jacta de su propio orgullo espiritual y que está observando la debilidad de sus hermanos y piensa él en sí, ay, qué bueno que yo no soy como este hermanito, o qué bueno que yo no soy como esta hermanita. Una persona así está enceguecida por su propio orgullo y no se permite ver a sí mismo su necesidad de gracia, tal como el fariseo. ¿Se dan cuenta? Y ahora, hermanos, frente a toda esta imagen de orgullo y de jactancia, frente a toda esta imagen que nos presentaba el Señor de un fariseo, tenemos aquí frente a nosotros al apóstol Pablo. Tenemos aquí frente a nosotros al apóstol Pablo, después de haber sacrificado todo por el Señor, está seguro de una sola cosa. Está seguro de una sola cosa. Después de haber sacrificado todo y abandonado todo y tenerlo todo por basura, está seguro de una sola cosa. Y él dice de que aún no ha logrado la perfección ni la madurez plena que a él le gustaría. El apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lejos de ello, dice, mi lucha personal contra el pecado todavía está viva. Mi lucha personal contra mi yo todavía está ferviente y apasionada dentro de mi yo. Y yo no he llegado a la perfección ni pretendo decirles a ustedes, señores filipenses, que yo ya he llegado a la cima de la madurez y a la cima de la perfección. Lejos de eso estoy, dice el apóstol Pablo. Una actitud contraria a lo de los judaizantes que se jactaban precisamente de la circuncisión o del conocimiento que ellos tenían o incluso de su propia santidad. Pablo hace todo lo contrario y dice él, yo mismo aún no he llegado a la perfección, aún me falta mucho todavía por recorrer, tengo mucho todavía que aprender, todavía lucho con mi orgullo, todavía el pecado mora en mí, yo peleo con esto todos los días. Y no sé, hermanos míos, si a ustedes les pasa eso, o si ustedes se sienten identificados tal vez hoy con Pablo. Yo me siento muy identificado con las palabras del apóstol Pablo y no sé si ustedes se sienten identificados con el apóstol Pablo ahí y con su lucha, con su yo.
A veces en nuestra vida tenemos una lucha caótica dentro nuestro. No sé si ustedes han visto el huracán que está pasando, huracán Milton se llama. Me recordaba un hermano, el huracán Milton de Florida que está pasando ahora mismo, ha dejado un caos en Florida. Muchas veces dentro de nuestro propio corazón hay una lucha ahí, una lucha fuerte, una lucha con mi nuevo yo y una lucha con mi yo antiguo que pelea una batalla carnal, una batalla ferviente, una batalla poderosa y muchas veces deja un desastre en medio de nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han sentido en alguna ocasión eso, pero yo sí lo he sentido muchas veces. Y Pablo, hermanos, no es la excepción. De hecho, Pablo escribió en Romanos capítulo 7, y no lo busques, se lo voy a leer. Esta lucha que él tenía, dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. El hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, deseo hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero hacer, eso hago. Dice Pablo, y él termina diciendo, miserable de mí. Miserable, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido muchas veces así? Queriendo hacer el bien, queriendo seguir al Señor, queriendo avanzar en los caminos del Señor, queriendo guardarlos en santidad, en pureza, en perfección, y caemos y fallamos y nos sentimos miserables. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Y ese sentir, mis hermanos, que tenía Pablo, está en toda la Escritura. El hecho de que el creyente no alcance la perfección mientras esté en esta vida está marcado en toda la Escritura. Salmo 51, verso 1 al 5 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si tú notas, hermanos, él no ora como el fariseo. Ten piedad, Señor, de estos filisteos incircuncisos. David no está orando así. David dice, ten piedad de mí. Borra mis rebeliones, lávame mi maldad, límpiame de mi pecado. Y yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo voy a observar el pecado de otro y la debilidad de otro cuando el pecado mío mismo me abruma? Oh, hermanos, no cabe duda de que Pablo era un hombre humilde que no se avergonzaba de reconocer lo que todavía le faltaba mucho por aprender y perfeccionar. Y qué gran ejemplo del apóstol Pablo en estos pasajes, porque él no omite esto. Él podía haberse quedado con los logros y la perfección que tenía antes en el fariseísmo, mientras era un fariseo de fariseos, y presentarles esa carta a los filipenses, pero él no hace eso. Y eso es lo increíble. Él lo escribe él mismo. Dice, yo no soy perfecto. Yo todavía no pretendo haber alcanzado ya la madurez y la perfección, hermanos. No busca aparentar absolutamente nada delante de sus hermanos. Richard Baxter, un puritano, decía lo siguiente: en un creyente la humildad no es una opción, sino una cualidad esencial de la nueva naturaleza. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. En un creyente la humildad no es opcional, sino una cualidad esencial de la nueva naturaleza. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos, no existe. Ahora bien, hermanos, por otra parte, noten algo muy importante aquí, que a pesar de saber que aún no ha logrado la perfección, Pablo no toma eso como cosa a que justificarse, como excusa para no avanzar, sino que más bien dice, prosigo adelante a fin de poder alcanzar
aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. ¿Notas eso? Él no se queda estancado ahí. Él no dice, bueno, yo no soy perfecto, todos pecamos, yo a la final, pues, esa es mi lucha. Comprendedme y tenerme paciencia, llevo 20 años con la misma actitud, ¿y qué pasa? No, no. Lejos de eso, dice Pablo, yo no pretendo quedarme estancado en mi imperfección ni en mis debilidades. Yo prosigo adelante al fin de alcanzar a asemejarme mucho más a Cristo. Y eso nos da paso a nuestro segundo punto. Dejando el pasado y avanzando al futuro. Mira ahí el verso 13, hermano, mírala conmigo. Verso 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten ahí, hermanos, el verso 12 y 13 menciona dos aspectos negativos. Lo que aún no ha hecho antes de llegar al positivo, que es el verso 14, sobre lo que sí ha hecho. Verso 12 dice, no que yo lo haya alcanzado ya la perfección. Y el verso 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esos son dos aspectos negativos hasta que llega al 14. Pero una cosa hago. Y aquí llega lo positivo. ¿Qué cosa es lo que hace Pablo para avanzar? Según el versículo 14. Dice él, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dos cosas que Pablo hace para no justificarse en su imperfección, sino avanzar, dice él, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Así que dos cosas vamos a ver brevemente. Lo primero consiste en olvidar lo que está atrás. Lo primero consiste en olvidar lo que queda atrás. Y no cabe duda, hermanos, escúchenme bien aquí, no cabe duda que vivir lamentándonos en el pasado o aferrándonos a nuestra antigua manera de vivir es un gran impedimento para avanzar en algo. Vivir lamentándonos por el pasado, vivir todavía como si no conociéramos a Cristo, es un gran impedimento para avanzar, y eso es seguro. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es como una cadena que nos sujeta del cuello y no nos permite avanzar. Es como una cadena que está sujetada ahí en tu cuello y tú mismo te la pones cada mañana al despertar, coges tu cadena y te aprietas aquí y no te permite avanzar. Cuando tú estás viviendo del pasado, cuando recuerdas los traumas del pasado y recuerdas tu vida pasada y vives incluso en tu vida pasada, eso no te va a permitir avanzar nunca. Es como una cadena que tú estás atado al cuello y no te deja avanzar. El pastor Otto cuenta que en una ocasión hubo una mujer que se acercó a su despacho y se acercó muy afligida, llorando. Y dice que esta mujer por 1 hora y media estuvo contándole de su sufrimiento y de su dolor, pues en una sola semana esta mujer había perdido a su esposo y una de sus hijas menores había terminado embarazada por una persona que ni siquiera ella conocía y era una de sus hijas menores. Así que esta mujer en una sola semana había perdido a su esposo, la ayuda de su sustento, y ahora tenía que mantener sola a su familia. Y para colmo, una de sus hijas viene con la noticia de que está embarazada y ni siquiera conocían quién era el muchacho. Y esta era una muchacha menor. Así que ustedes se imaginan el dolor que esta mujer estaba sintiendo. Y dice el pastor y cuenta la anécdota de que esta mujer estuvo durante 1 hora y media y llegó en un momento a verle llorando y desesperada a tal punto que él ni siquiera supo qué decirle al final de que esta mujer, cuando terminó, él lo único que le preguntó, hermana, ¿y usted está bien? Obviamente que no estaba bien esta mujer y le dijo, bueno, hermana, disculpe la pregunta, ¿y eso hace cuánto pasó? Esto pasó hace 20 años ya, pastor. Hermanos míos,
Es posible que hayas sufrido traumas en tu niñez. Es posible que hayas sufrido maltratos, abuso en tu pasado y no minimizamos el dolor y el sufrimiento que esto trae. Pero escúchame bien, vivir lamentándote, justificándote y aferrándote a los traumas del pasado, simplemente, hermano, son pérdidas y fracasos de los cuales ya no podemos hacer nada. Lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado, y echarte a lamentarte por eso es echarte una cadena al cuello que no te permitirá avanzar. ¿Sabes lo que le dijo el pastor a esta señora cuando le dijo que 20 años de su vida ella había estado todavía sufriendo como si era ayer que le había pasado esta situación? Y el pastor lo único que le dijo: hermana mía, usted ha perdido 20 años de su vida porque no pudo levantarse de eso. Hermano mío, si tú tienes algo así en tu corazón, y si tú tienes algo que te aqueja, que te traumó, que te dolió, alguna queja, algún sufrimiento, suelta eso que no te hace nada bien. Sé libre en Cristo, sé libre en el Señor. Y si tú estás hoy en Cristo, sé libre en Cristo. Gózate de la salvación que tienes hoy y suelta el pasado, ya que eso no te va a permitir avanzar. Y si tú no estás en Cristo, pues hoy es el día de liberarte precisamente de las cadenas que te atan al pasado, porque el pasado absolutamente nada puedes hacer de lo que ya pasó. El único que puede cambiar nuestro presente y nuestro futuro es Cristo. Y si hoy tienes a Cristo, las cadenas del pasado se han terminado. Y quiero decirte algo, hermano. Piensa un poco de quién estamos hablando hoy aquí en esta tarde, en estos pasajes. Pensemos un poco en la vida pasada del apóstol Pablo. Pensemos un poco y analicemos y reflexionemos en la vida del apóstol Pablo, en su vida pasada antes de que Cristo tocara su corazón. Él era un aférrimo perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia no para cantar coros con ellos, no. Los perseguía violentamente para matarlos y meterlos a la cárcel y acabar con todo de raíz. Y dice Hechos capítulo 7 versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad, hablando de la muerte de Esteban, dice, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ese era el apóstol Pablo. Antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo. Y después que estos hombres apedrearon a Esteban hasta la muerte, pusieron las ropas de este hombre, de este joven Esteban, lo pusieron sobre los pies de Saulo, diciendo: esta es tu responsabilidad, porque él era una autoridad. Y de hecho el versículo y capítulo que sigue es el 8:1 y dice: Saulo consentía la muerte de Esteban, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Oye eso, gran persecución en aquel día hubo contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban con gran llanto sobre él. Y oye el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Piensa un poco en esto. Es Pablo el que dice que para avanzar hacia adelante hay que olvidar el pasado y extenderse hacia adelante. El apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia hasta la muerte, aquel que asolaba casa por casa, no es que iba ahí a hacer una investigación, casa por casa, y sacaba, dice la palabra literalmente, los arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Tú te imaginas la imagen que él tenía en su mente cuando él perseguía a la iglesia de Cristo, a la cual él amaba ahora con toda su alma? ¿Tú te imaginas qué tenía él en su mente cuando apedrearon a Esteban? De hecho, hermanos, no sé si ustedes sabían, pero a las personas que eran apedreadas no es que les lanzaban piedrazos de una vez a que mueran de una vez instantáneamente. No, los judíos tenían un método, y es que ellos tiraban piedras desde las partes más bajas hasta ir montando poco a poco, y no lo tiraban con fuerza, la tiraban de tal manera que el pecador sienta el dolor y el sufrimiento de haber sido pecador. No es que le tiraban piedras para que muera de una vez, no. El objetivo era mantenerlo vivo el más tiempo posible para que él sienta el dolor de su pecado. Así apedreaban. Y Saulo
estaba parado mientras veía cómo apedreaban a Esteban y seguramente a muchos otros más hermanos. ¿Tú te imaginas cuando los niños lloraban detrás de sus padres viendo que estos hombres arrastraban, dice el texto, a estos hombres y mujeres a ser metidos en la cárcel? ¿Qué imagen es la que tenía Pablo aquí? ¿Qué hubiera entonces, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si Pablo persistiera en vivir en el pasado, en vivir lamentándose de lo que hizo? Nada de lo que él hizo hubiera podido haber hecho. Si él permanecía ahí, si él permanecía con esa imagen en su mente, todo lo que él hubiera podido hacer no hubiera hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese dolor y ese sufrimiento y esa culpa la tendría arrastrando como una cadena y no le permitiría avanzar. Todos tenemos cosas de lo que nos lamentamos. ¿No les ha pasado a ustedes? Todos tenemos cosas de las que nos lamentamos y nos lamentamos con el alma. Todos tenemos cosas de las que podemos. Si yo le contara mi vida, yo tengo un pasado, hermano, que ni siquiera me agrada recordarlo. Yo no sé cómo hay personas que les gusta recordar su pasado en la vida mundana que tenían. A mí me avergüenza recordar mi pasado. Me da vergüenza contar esas cosas y menos recordarlo porque es vanagloria, no sirve para nada. Lo que cambia la vida de una persona es Cristo y eso es todo. ¿Oyeron eso, hermanos? Y justamente esas cosas que nosotros recordamos del pasado son cosas que pueden impedirnos crecer y hacernos capaces justamente de hacer cosas para el Señor y de servirle al Señor. Y a veces, hermanos, no solo nuestra conciencia, no solo el recuerdo de lo que hicimos en el pasado, sino que Satanás mismo también viene a recordarnos lo que hicimos. Porque él sabe que la mejor manera de evitar que una persona pueda caminar y avanzar hacia la meta es volverla inefectiva. La mejor forma de que Satanás obstruya tu camino es justamente hacerte recordar de lo que hiciste. Y el único que acusa nuestras almas es Satanás muchas veces. Y nosotros muchas veces le damos lugar al diablo. Y por eso no podemos avanzar, nos quedamos estancados, somos poco efectivos y a veces sí, yo sé que no solo Satanás, a veces utiliza algún que otro hermano para recordarnos lo mal que somos o lo mal que hacemos. Pero no dejes que ni Satanás, ni tu pasado, ni tus errores, ni tu fracaso te detenga. Si eres libre en Cristo, avanza hacia adelante. Avanza hacia adelante. Así que esa es la primera cosa que hace Pablo para caminar hacia la meta. Olvida lo que está en el pasado, pero hace algo más, que es lo segundo que vemos ahí en el verso 3 y 14. Dice, extendiéndome hacia adelante. Otras versiones dicen, estirándome hacia adelante. No sé si ustedes vieron los Juegos Olímpicos de París. La carrera estrella es la final de los 100 metros masculinos. Yo no sé si ustedes la vieron, pero en los Juegos Olímpicos de París había desatado una gran polémica debido a la ajustada y sorprendente imagen tomada en la foto finish del velocista estadounidense Noah Lyles y el jamaiquino Thomas Kisney. Por 5 milésimas de segundo se definió la carrera, por 5 milésimas de segundo. La imagen captada por las cámaras o cámara lenta o video de cámara lenta muestra al pie del jamaiquino entrando antes que todos sus competidores o que todos sus adversarios. Sin embargo, hermanos, en atletismo no es el pie lo que determina el ganador, sino el pecho o el torso. Y en esta ocasión, Noah Lyles, el americano, al inclinarse hacia adelante en los últimos metros de la carrera, logró que su pecho entrara antes que el pie de este hombre jamaiquino. Y esta técnica, hermano, habitual entre los velocistas, fue crucial para su victoria. Cuando él se lanzó hacia adelante con su pecho, el otro metió su pie y entró antes que los demás, pero el velocista americano hizo este acto y por eso, por 5 milésimas de segundo, aunque el otro ya había metido su pie, el otro ganó porque la ley del deporte o de esa competición es que el pecho entrara primero y por eso se llevó la ganancia. Y esto ilustra, hermanos, lo que dice Pablo en estos pasajes, donde también usa una imagen
de las carreras olímpicas de los griegos. En otras palabras, dice Pablo, todos nosotros que vamos en esta carrera, no ponemos nuestra mirada en los demás, ni a izquierda ni a derecha, sino como un velocista. Caminamos hacia adelante, puesta nuestra mirada en Cristo. No, porque si tú miras a izquierda, a derecha, te desvías. Tú te imaginas un velocista de esos que en menos de 10 segundos tiene que llegar a la meta. Tú te imaginas a uno de ellos mirando a ver dónde va su compañero. Tú te imaginas mirando a uno de ellos hacia atrás. No, ellos están enfocados en la meta y enfocados en ganar. Hasta se lanzan para atravesar la meta final. Y ahora, hermanos, al saber que Cristo nos ha llamado y nos ha salvado y perdonado nuestros pecados, no podemos nosotros dejar de seguir adelante buscando precisamente, intencionalmente la perfección con sacrificio, con abnegación y con perseverancia. Ahora, la pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Qué tú estás haciendo o en qué te estás preparando para poner tu mirada en la meta y no tu mirada a izquierda ni a derecha o hacia atrás, sino cómo tú estás corriendo esta carrera puesta tu mirada hacia adelante? ¿Cómo estás tú preparándote para correr esta carrera dispuesto a ir hacia la meta final? Hermano mío, cuando tú pones tu mirada en las debilidades de los demás, dejas de avanzar. ¿Sabes eso? Hermano mío, cuando tú pones tu mirada en la debilidad de los demás, dejas de avanzar. Número 2, cuando tú pones tu mirada en los demás, olvidas también las tuyas. Cuando tú pones tu mirada en los demás, olvidas también las tuyas. Y número 3, y cuando tú pones tu mirada en tus debilidades y no las cambias, también dejas de avanzar. Así que por todo lado, si tú pones tu mirada en el de la izquierda o en el de la derecha, si tú pones tu mirada en el de la izquierda o la derecha, dejas de avanzar. Cuando tú pones tu mirada en los demás, olvidas también tus debilidades y tampoco te permiten avanzar. Pero también cuando tú pones tu mirada en tus debilidades y no cambias, también no te permite avanzar. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? ¿Dónde podemos poner nuestra mirada? Esto nos da paso a mi tercer punto. Tomados de Cristo, llegaremos a la meta. No hay otra. No es tomados de la mano de nuestros hermanos, no es tomado de nuestra fuerza y nuestra capacidad teológica para buscar a Dios. No, es tomados de la mano de Cristo que llegaremos a la meta final. Versículo 15 y 16, miren qué dice ahí. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos míos, el hilo de pensamiento de Pablo termina aquí en el versículo 15 y 16. Dice él en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Sintamos qué, Pablo? Noten ahí, hermanos, el deseo de Pablo es ver a los filipenses que estén unidos, avanzando a la madurez en este camino al que ya han empezado a caminar juntos. Ese es el deseo de Pablo, por eso les escribe esta carta desde la cárcel. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Es que ellos sientan lo mismo que él siente y que entre ellos también sientan lo mismo. Este deseo no de mirar atrás, no de abandonar la carrera, sino de mantenerse enfocado en la carrera y mirando hacia adelante. Y si ustedes notan, lo hace en una frase que tiene la intención de resumir todo lo anterior en el versículo 16. Miren ahí el verso 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otras palabras, sigan firmes en la postura ya alcanzada. O sea, si estás en Cristo, sigue firme.
Si tú estás en Cristo, no te apartes ni a izquierda ni a derecha y no mires hacia atrás. Si ya estás en Cristo, avanza hacia adelante, no mires a ningún lado. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero, sé realista, evalúate a ti mismo y no te quedes estático. Abandona el pasado, no mires atrás, enfócate en lo que está delante para avanzar. Eso es básicamente, en resumen, lo que quiere decir Pablo en estos pasajes a los filipenses. Y para ir terminando, hermanos míos, permítanme darles unas implicaciones que traemos justamente de este pasaje. Unas implicaciones que extraemos del versículo 2 y 13, dos breves. Dice, en primer lugar, que en la vida cristiana, hermanos míos, no hay triunfalismo. En la vida cristiana no hay triunfalismo, sino un reconocimiento sincero de nuestra imperfección. ¿Sabías eso? En la vida cristiana no hay triunfalismo, sino un reconocimiento sincero de nuestra imperfección, o lo que es lo mismo, que la obra en cada uno de nosotros aún no termina. Por lo tanto, creerse perfecto o mejor que nuestro hermano sería una falsa pretensión que la Biblia exhorta a evitar todos los días. ¿Oyeron eso? En segundo lugar, aunque no hay triunfalismo en la vida cristiana, tampoco hay pasividad. ¿Oyeron eso? Aunque no hay triunfalismo en la vida cristiana, tampoco hay pasividad. Y noten los verbos activos del versículo 12, 13 y 14. En el verso 12 dice, prosigo. Esto no es pasivo, ¿ves? Tengo que avanzar. En el verso 13 dice, prosigo a la meta. ¿Ves? Y el verso 14 dice, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. En otras palabras, si tú estás en Cristo y has entendido que debes reconocer tus debilidades y limitaciones, no te quedes estancado ahí solamente reconociéndolas. No, prosigue adelante, prosigue a la meta, extiéndete a lo que está delante y deje el pasado atrás. Eso es lo que podemos extraer como implicaciones de este pasaje. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos escuchado a nuestras vidas? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestros corazones? ¿Cómo lo aterrizamos hoy a nuestra vida? Permítanme darle algunas breves preguntas que nos sirvan de aplicación. Y óiganme un momento aquí. Mientras escuchamos las preguntas, apliquémoslas reflexionando a nuestra vida cada uno de nosotros. Escucha pues entonces según tu necesidad y aplícala a tu vida según escuchas la pregunta. Número 1. Hermanos míos que están aquí hoy presentes, ¿podrían decir como Pablo, y me incluyo en tal caso, podríamos decir como Pablo, aunque aún no soy perfecto ni lo suficientemente maduro, no pretendo tampoco vivir en el pasado y aferrarme a él? ¿Podríamos decir como Pablo eso? Aunque aún no soy perfecto ni lo suficientemente maduro, no pretendo tampoco vivir en el pasado y aferrarme a él. ¿Pensamos de esta manera? ¿Pensamos como Pablo? Número 2, ¿podríamos reconocer como Pablo que aún no hemos llegado a la perfección? ¿Podríamos reconocer como Pablo? ¿Podríamos ser sinceros en nuestro corazón mismo y respondernos a nosotros mismos que todavía no hemos llegado a la perfección? ¿Quién de nosotros ha llegado a la perfección? Entonces, ¿por qué nos creemos muchas veces mejor que nuestros hermanos? ¿Notas eso? Si aún no hemos llegado a la perfección, ¿por qué muchas veces nos creemos mejor que nuestros hermanos? ¿En alguna ocasión te has sentido mejor que tu hermano en algún aspecto? Y esta es una invitación, hermanos, para considerar nuestro corazón, evaluarlo a la luz de la humildad de Pablo. ¿En algún aspecto te has sentido mejor que tu hermano? Tercera pregunta. ¿Te comparas a menudo con tus hermanos y te crees tal vez más maduro o no tan pecador? ¿No tan pecador como alguno de ellos? ¿Te comparas a menudo con alguno de tus hermanos? ¿Te crees tal vez más maduro o no tan pecador como alguno de ellos? Puede que haya pasado en algún momento, en alguna ocasión donde nos hayamos sentido
más maduros, no tan pecador como alguno de ellos. Entonces, si es así, ¿qué crees que Dios quiere enseñarte a través de este pasaje? ¿Qué crees que Dios quiere enseñarte a través de este pasaje cuando a menudo tienes la tentación de compararte con tu prójimo y sentirte mejor que él en algún aspecto, ya sea en conocimiento, ya sea en santidad, ya sea en madurez, ya sea en lo que sea? Si tú tienes esa debilidad y esa tentación de compararte con tus hermanos, hermano mío, ¿qué crees que Dios quiere enseñarte hoy a través de este pasaje? Si entiendes que no debes aferrarte al pasado o vivir como si no conocieras al Señor, pregunto, ¿qué estás haciendo entonces activamente por no vivir estancado, pero tampoco vivir en el pasado, sino avanzar hacia adelante? ¿Qué estás haciendo? Si entiendes, hermano, que no debes aferrarte al pasado o vivir como si no conocieras al Señor, ¿qué estás haciendo por no vivir una vida estática, estancada, sino caminas hacia adelante? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual activamente? ¿O ya dejaste la lucha por completo y te has tumbado a esperar a ver qué Dios hace? No, hermanos míos, creo que estas preguntas podían ayudarnos a analizar un poco precisamente nuestro corazón. Lo que hace la Escritura es evaluarnos, es examinarnos, es mostrarnos aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Y así como Pablo, quien tuvo que renunciar a su pasado y dar media vuelta para iniciar su carrera, su vida nueva con Cristo, y nada lo detuvo, ni la persecución, ni los azotes, ni el abandono de sus hermanos, nada apartó su mirada de la meta final. Y Pablo, hermanos, ¿de quién creen que aprendió esto? ¿De quién aprendió Pablo esto? Cuando fue abandonado, cuando fue apedreado, cuando fue injustamente acusado. ¿De quién creen que aprendió esto Pablo? Aprendió obviamente de Cristo. Aprendió de Cristo cuando sus hermanos lo vendieron, lo negaron y lo abandonaron. Cristo perseveró y siguió adelante hacia la meta. Cristo en Getsemaní no miró atrás, no miró a Pedro, no miró a Juan, no miró a nadie. Él no tiró la toalla en Getsemaní, oró y dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso hizo Cristo, Él siguió adelante. Y de hecho tú y yo, hermanos, no podemos seguir adelante a menos, óyeme bien, tú y yo no podemos seguir adelante a menos que pongamos nuestra mirada en Cristo, a menos que nos tomamos de la mano de Cristo. Tú y yo no podemos avanzar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque si tú confías en tu mente, tú confías en tu intelecto, tú confías en tu santidad, tú confías en tu perseverancia, estás poniendo tu confianza en arena movediza. Pon tu confianza única y solamente en Cristo. De Él nadie te podrá apartar de su mano y nadie te podrá arrebatar de su mano, hermanos. Y al final, cuando lleguemos nosotros a la verdadera meta, a la meta final, al cielo glorioso y eterno, será por su misericordia, porque Él nos ha perdonado y Él solo nos ha sostenido. No será porque tú te sostuviste, será porque Él te sostuvo. Y cuando lleguemos a la final, recibiremos no una medalla de oro, ni una medalla olímpica, ni una medalla corruptible, sino una gloriosa corona incorruptible, inmarcesible, y seremos recibidos por Cristo Jesús diciéndonos: bienvenidos, siervos, en lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. Y podremos ver ahí, hermanos, al fin las huellas de su amor plasmadas en sus manos, que a pesar del dolor, el sufrimiento y el abandono y el rechazo, Él no miró atrás, Él no miró a izquierda ni a derecha. No, sino que se despojó de su gloria. Y podremos ver por fin ahí en sus manos plasmadas las huellas de su amor por nosotros, por su iglesia. Termino con estas palabras de George Whitefield, que dice: qué dulce es el descanso después del cansancio, y qué dulce será el cielo cuando nuestro duro viaje haya terminado en esta tierra. ¿Qué les parece si damos gracias a Dios y nos encomendamos a Él?
Oh, bendito Señor. Sí, Señor, este viaje es una carrera de larga distancia que requiere abnegación, sacrificio, perseverancia, en el cual tú demandas, Señor, humildad a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Y aunque esta carrera en esta vida muchas veces se torna difícil, se torna agónica, se torna dura, qué bueno eres tú, Señor, que podemos encontrar consuelo en ti, refugio en ti, esperanza en ti, Señor. Porque enviaste a hombres como Pablo, Señor, que aún a pesar de estar en la situación en la que él estaba, desde la cárcel, Señor, escribía palabras de ánimo a sus hermanos, Señor. Y él mismo se ponía como ejemplo, no pretendiendo ser ya perfecto ni maduro, sino que él decía, Señor, yo no pretendo presentarme así. Todo lo contrario, oh Dios, gracias por enseñarnos a través de estos hombres la misma humildad que había en Cristo Jesús. Y recordando las mismas palabras de Pablo, Señor, en el capítulo 2, verso 5, que decía que nosotros debemos tener asimismo la misma actitud que tenía Cristo, el cual siendo Dios se despojó de toda su gloria, Señor. Ayúdanos pues a caminar en humildad. Ayúdanos a recordar asimismo que al final de esta carrera y de este viaje tendremos un encuentro glorioso contigo, Señor. Y nuestra vida cansada en este mundo podrá por fin llegar a su fin, Señor, y encontraremos descanso y paz en ti, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.